Bueno, buenas noches a todos y gracias por acompañarnos este ratito. La verdad que ha sido una jornada intensa hoy en Colonia. Llevamos 8 veces, hemos hecho uso de la palabra, así que 7 convenios sociales y ahora una inauguración. Pero esto se da no producto de la casualidad, se da porque hay un gobierno atento a las necesidades de la gente en todos los puntos del país. Y en este caso Colonia es testigo, como bien decía el secretario, de nuestra presencia con obras concretas, con acciones concretas. De la misma forma que está el ministro Mieres participando en una reunión defendiendo lo que ha sido para nosotros algo clave, como es la reforma jubilatoria que tanto y tanto se hablaba y que finalmente este gobierno logra concretarla y defenderla, es una responsabilidad como gobernantes de hacerlo. Pero nosotros, en nuestra condición de responsables del Ministerio de Transportes, teníamos también la obligación de generar una transformación real en toda la red vial nacional, en todos los aspectos, en el mejoramiento de las rutas, pero fundamentalmente en lo que tiene que ver con la calidad de las obras y la seguridad vial. Este gobierno solamente en obras que tienen que ver con seguridad vial va a invertir más de 500 millones de dólares, llámese rotondas, llámese 100 rotondas estamos construyendo, vamos a terminar construyendo, 75 kilómetros de terceras vías, ya habrán visto algunas por ahí por la ruta 21, y así a lo largo de todo el país, colocación más de 3.000 luminarias, intercambiadores a desnivel en distintos puntos del país, construcción de doble vías en lugares donde había una sobrecarga importante, rutas que están detectadas como rutas que están sobrecargadas y con exceso tránsito, y acá en Colonia va a ser parte también de la llegada de la doble vía desde Tarariras a Riachuelo en esta primera etapa que hemos aprobado en la Corporación para el Desarrollo el miércoles pasado el pliego licitatorio, y ahora se va a estar ya publicando, lo que va a permitir que el año próximo ya estemos en construcción. Hemos iniciado la doble vía en la zona de Valdense, que la teníamos todavía en una sola vía. Y así ha sido todo este proceso, ¿verdad? La recuperación de la 21 que se hacía muy necesaria. Cuando llegamos ahora a firmar recién en el Club Wander, un grupo de ediles nos plantearon la posibilidad también de ayudar en el acceso a Carmelo, que ahora lo veía y requiere de una intervención, y estamos viendo la posibilidad que con el mismo contrato que estamos haciendo en la 21 podamos ayudar, si no es a la totalidad, por lo menos dar un empujoncito. Y cuando bien decía Guillermo recién, ese trabajo en conjunto muchas veces hacen que las cosas sean posibles cuando todos ponemos nuestro granito de arena. De la misma forma que acá hoy una ruta nacional con un camino departamental se va jerarquizando, se va modernizando, se va generando una pavimentación de mayor durabilidad, significa que hay un gobierno que quiere que la gente, más allá del lugar donde elija vivir, tenga condiciones adecuadas para la circulación y la conectividad con las grandes ciudades. Y de eso se trata, créanme, la verdadera descentralización. Porque se habla mucho de descentralización, pero se había hecho muy poco. Créanme que es un orgullo para nosotros como ministerio, subsecretario y todos quienes estamos acá, es poner en práctica la descentralización, que es estas cosas que hoy estamos viviendo en este viernes en Colonia y que vamos a vivir el lunes en Salto, el martes inaugurando con el presidente de la República la ruta 3 desde Bella Unión a Salto en su totalidad, una ruta olvidada, y así uno y otro semana estamos inaugurando obras, y va a ser así hasta el final. ¿Por qué? Porque hay una decisión política del presidente de la República y de todo el equipo de gobierno de que esto se dé para revertir un déficit en la red vial que teníamos de hace muchos años que no se lograba concretar. ¿Para qué? Para absorber el incremento del parque automotor que se ha dado en los últimos años y que las rutas no acompañaron ese proceso. De eso se trata esta inversión histórica
Y lo decimos en voz alta, porque sabemos que aquí hay muchos medios de prensa, porque muchas veces dicen, le tienen miedo a la palabra récord. No le tengan miedo a la palabra récord. Este gobierno, con pandemia, con sequía, con guerra, va a ser la mayor inversión en un solo periodo de gobierno en el Ministerio de Transporte que se recuerda en la historia del país. 3.600 millones de dólares en un solo periodo de gobierno. Y para los que están escuchando y muchas veces discuten estas cosas, les puedo decir, simplemente para un dato que sirve tenerlo, que en el periodo pasado se invirtieron 2.500, en el periodo anterior 1.400, en el anterior 800. Hay una voluntad clara de atender. Estamos interviniendo en un solo periodo en 250 puentes en el territorio nacional. 250 puentes. Y eso se da ¿por qué? Porque hay un gobierno atento a las necesidades, que no son solamente estas grandes obras. Esta iluminación, como bien decía el secretario, con rotondas, nos da mayor tranquilidad a los que transitan, mayor seguridad. Pero también hay voluntad política de orientar los recursos justamente a atender temas prioritarios. Lo primero es la gente, y las políticas sociales de este país no solamente se mantuvo las políticas que existían, sino que se aumentaron en momentos de dificultad. Las políticas sanitarias llegaron a lugares donde no se había llegado antes. Ambulancias a lo largo y a lo ancho del país, en todas partes, localidades chicas y no tan chicas. Cuando se nos decía que los CTI solamente se podían construir en ciudades cercanas a los 100.000 habitantes, hemos construido CTI en el Uruguay, en Rocha, en muchos lugares. ¿Para qué? Para que la gente, cuando tiene la necesidad de atenderse ante una situación difícil, esté cerca. Pero para que todo esto se dé, tenemos que tener rutas que conecten y acerquen a la ciudadanía. Conexiones donde no las había. Hace un mes y poco atrás inauguramos el puente de La Charqueada. El puente de La Charqueada, me quedó una anécdota de una señora de 90 años que estaba sentadita y cuando llegué me dice, vine a saludarlo porque yo tengo 90 años y hace 60 años que se habla de esto y nunca pensé que lo pudiera ver estando viva. De eso se trata, de descentralizar. Y eso genera una conexión en La Charqueada y Cebollatí que genera, por supuesto, unir comunidades, disminuir costos de flete, de transporte, en lugares que había que hacer 100 kilómetros para llegar al otro lado. De eso se trata también, apostar a la producción, apostar al que vive en el interior profundo, tiene los mismos derechos de los que viven en la capital, brindándole los servicios que el país tiene que obligación de dárselos. Y lo mismo sucedió en San Gregorio. Si conocen San Gregorio de Polanco, se hizo un puente que une con La Paloma Durazno. Bueno, todas esas cosas, a pesar de todas las dificultades, este gobierno las ha hecho. ¿Por qué? Porque ha utilizado los recursos, que son pocos, eficientemente y atendiendo a los que venían más atrás, que justamente eran los que estaban más lejos del área metropolitana. Así que me siento orgulloso, como ministro de Transporte, de pertenecer a un gobierno que escucha, que atiende y que sabe distribuir los recursos en aquellos que se han sido más postergados en el tiempo. Y este es un ejemplo de ello. Carmelo hoy, con una ciudad maravillosa, no podía estar a oscuras en sus principales accesos. Así que, alcaldesa, secretario, diputado, autoridades del departamento, esto no es más que cumplir con el deber de hacer lo que hay que hacer y que no se había hecho antes. Muchas gracias.